vamos a analizar la continuidad de funciones definidas en espacios métricos. Para hacerlo vamos a comenzar repasando lo que es el concepto de continuidad de una función en un punto en el análisis 1. Tenemos entonces una función y igual a f de x y vamos a decir que esa función es continua en un punto x sub 0 si se cumplen tres condiciones. La primera condición es que x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. Esto va a significar que va a tener imagen, entonces, para decir que pertenece al dominio, ¿sí? Ahora, la segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Existe entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Esto va a significar que existen los límites laterales y estos límites laterales son iguales. Y la tercera condición, que es la que une a los aspectos anteriores, nos dice que el valor del límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual a la imagen de la función en el punto x sub 0, ¿sí? Entonces, cumplidas las tres condiciones, decimos que la función es continua en x sub 0. La función va a ser continua en todo un intervalo cuando se cumple esta condición de continuidad para cada uno de los puntos del mismo o en un conjunto más amplio, en todo su dominio, por ejemplo. Teniendo entonces gráficamente x y su imagen f de x sub 0, lo que estamos diciendo es, pensando en la definición más formal, lo que estamos diciendo es que si uno se aproxima a x sub 0, entonces, tanto como se quiera, va a ocurrir que la imagen de ese x que se está aproximando a x sub 0 debe aproximarse tanto como se quiera a f de x sub 0. Va a ocurrir entonces, voy a tomar un x próximo pero no igual, entonces a x sub 0, y lo que va a ocurrir es que f de x, que sería en este caso el valor, se aproxima tanto como se quiera a f de x sub 0. Eso entonces, cuando no se dan estas condiciones de continuidad, puede no cumplirse, como tenemos, por ejemplo, esta función de esta forma. Entonces, si nosotros tomamos un x próximo a x sub 0 de esta forma, lo que va a ocurrir es que la imagen de x no se aproxima a la imagen de x sub 0 que se encuentra ubicada en este lugar. F de x sub 0 está aquí y la imagen entonces de los x próximos en este sentido no podrán aproximarse a la imagen de x sub 0. Y lo que va a ocurrir es que tenemos entonces una discontinuidad. Generalizando ahora la noción de continuidad en espacios métricos, vamos a decir, dados dos espacios métricos, M de y N de estrella, que ponemos para distinguir porque no necesariamente es la misma métrica en uno y otro espacio. Entonces, dados esos dos espacios métricos y una función f definida de un subconjunto A de M en N, esta función va a ser continua en un punto x sub 0 que pertenece a A, si y solo si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 se verifica que existe delta mayor que 0, tal que, siendo x distinto de x sub 0, se cumple que la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta. Entonces, la distancia medida en el otro conjunto entre las imágenes de x y de x sub 0 tendrá que ser menor que epsilon, lo cual quiere decir tan pequeño como se quiera.
Veamos algunas propiedades. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Tenemos entonces 1f es continua en A, siendo A el subconjunto de M. La segunda es que si una sucesión x sub k converge a x sub 0 perteneciente a A, entonces va a ocurrir que la sucesión formada por las imágenes de los términos de la primera tiene que converger a la imagen de x sub 0 en n. La tercera afirmación equivalente a las anteriores es que si U es un conjunto abierto relativo en n, entonces f a la menos 1 de U es un abierto relativo en A. La palabra relativo tiene que ver con que se trata de determinar si es abierto siempre con la métrica que le corresponde en cada conjunto. Estoy diciendo, si U es abierto en N, su preimagen, f a la menos 1 en U, va a ser un conjunto abierto en A. Y la cuarta afirmación, entonces, si f es un conjunto cerrado en N, entonces su preimagen será un cerrado relativo en A. Vamos a considerar el siguiente ejemplo para analizar las definiciones que recién dimos. Tenemos entonces una función f de x que toma estas dos formas definidas por partes, x menos 1 si x es menor o igual que 2 y x más 2 si x es mayor que 2. Aquí tenemos entonces x menos 1 cuando x es menor o igual que 2 y x más 2 en el caso de ser mayor que 2 el valor de x. La función entonces claramente es discontinua y nosotros tenemos que hacer las definiciones que nos dieron, representan demostrar que efectivamente hay una discontinuidad más allá de lo visual. Tengo que demostrar a través del uso de conjuntos abiertos y cerrados que esto se cumple. Vamos a mostrar, por ejemplo, tomando un conjunto abierto, siempre el conjunto abierto o cerrado que tomo inicialmente, recordemos que la definición decía abierto en N, lo cual significa para nosotros en el eje vertical. Estamos trabajando acá entonces en R cuadrado, el espacio en el que nos estamos moviendo. Tengo entonces, voy a tomar un intervalo abierto, le voy a llamar U, desde 0 hasta 2. U entonces es el intervalo abierto desde 0 hasta 2. Tengo que buscar las preimágenes. ¿Qué es buscar las preimágenes? Trazar horizontales, analizar los cortes con la gráfica donde los haya y ver los puntos en X que le corresponden. Ese conjunto de puntos que le corresponden, de las horizontales que cortan a la gráfica, va a ser la preimagen que menciona lo teórico. Ahora, nosotros acá, si trazamos horizontales, en toda esta mitad del intervalo, desde 1, sin tomar el 1, hasta el 2, no hay cortes a la gráfica de la función en ese tramo. A partir del 1 comienza el primer corte. En realidad estoy yendo hacia abajo, pero lo normal sería de menor a mayor. Después lo escribimos bien, pero estamos analizando que en el 1 se produce el primer corte con la gráfica de la función. En el punto S le corresponde el 2. Y después siguen los cortes en todo este tramo hasta próximo a 0, dijimos en el intervalo porque es abierto, y el 0 le corresponde 1. O sea que, ¿cuál es la preimagen de este abierto U? Va a ser abierto en 1 de X, que ese no le corresponde porque el 0 tampoco está. Pero después va a ser cerrado en 2, porque ese valor toma y allí termina el intervalo de la preimagen. Es decir que, habiendo partido de un conjunto abierto en el eje vertical, su preimagen no es un conjunto abierto, si es que recordamos que este conjunto no es abierto ni cerrado, pero no es abierto, lo cual va a significar entonces que la función es discontinua.
Basta con mostrar un único ejemplo porque ya es un contraejemplo y decimos que la función en ese caso no es continua. Ahora, también podemos tomar intervalos abiertos, conjuntos cerrados. También podemos tomar conjuntos cerrados para mostrar esto. En ese caso voy a tomar, por ejemplo, el conjunto cerrado en 3 y cerrado en 5. Este va a ser el F de lo teórico. F, entonces, subconjunto del eje vertical, cerrado en 3, cerrado en 5, es un conjunto cerrado. Hacemos lo mismo anterior, hallar la preimagen es trazar horizontales hasta cortar a la gráfica y analizar cuál es el intervalo en X que le corresponde, y en eso consiste el conjunto F a la menos 1. En esta parte, desde el 3 hasta el 4, nosotros no tenemos cortes con la gráfica de la función, lo cual quiere decir entonces que a partir del 4 hasta el 5 recién empezará el intervalo que tengo que analizar cuál es. El 4 no toma, así que tampoco el 2 en X va a ser un intervalo abierto en 2, y después sí el 5 que se corresponde con 3 y todos los intermedios. Es decir que F a la menos 1 de F es entonces abierto en 2, cerrado en 3. Y esto va a indicar un conjunto cerrado que es F, que tiene una preimagen que no es cerrada, como lo mostramos allí, y se trata entonces nuevamente de una discontinuidad que quedó demostrada con los conjuntos que allí tomamos. Analizamos dos propiedades que tienen las funciones continuas y tienen que ver con los conjuntos compactos y conexos. Dada una función f definida entonces de un subconjunto A en N, siendo A un subconjunto en un espacio métrico MD y N entonces un conjunto que es otro espacio métrico N de estrella, como hoy lo definimos. Las propiedades de estas son entonces, si A es compacto en M, entonces f de A, si A es una función continua, es un conjunto compacto en N. Y de igual forma, si A es conexo en M, entonces f de A será un conjunto conexo en N.